Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, mas se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde el pueblo tenía temor. Por eso decidí volver a ti. Muchos ministros de hoy quieren grabar un CD para obtener dinero y fama, y se le olvida que esto es para ministrar a las almas. Hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es lo que tú me enseñaste, es mi Cristo. Muchos ministros de hoy predican de la palabra, pero no conocen a Dios de él. Es verdad, pero entiendo yo. Es más que palabra, esto es una vivencia para obtener la vida eterna. Quiero volver a aquellos tiempos. Bueno, Dios me le bendiga a todos. Vamos a bajar la música por aquí. Dios bendiga a los que están en sintonía. Y sabía que eras... Ponemos esto bajito, 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 bajito ahí. Amén. Dios me le continúe bendiciendo a todos los que están por ahí en vivo. Por aquí pasando para traerle este tema, este pensamiento. No sé si se puede ver escrito ahí. Meditaba yo en dos textos bíblicos. Primero queremos saludar a todos los que están por ahí en sintonía. Déjenos saber de dónde nos están escuchando, si nos están escuchando por Facebook, por YouTube, por alguna plataforma. Así que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Yo quiero tocar este temita que andaba reflexionando en él y lo quiero compartir con cada uno de ustedes. Palabras que alumbran o palabras que oscurecen, ¿verdad? Y vamos a estar relacionando este tema con la predicación y con la comunicación a veces de los acontecimientos finales. Vamos a tratar de hacer de llevar esa línea y vamos a utilizar varios textos, por ejemplo, dos textos bíblicos para poder desarrollar y traer este pensamiento. Que muchas veces, pues, como tengo mi diario devocional, pues comparto cosas, comparto a veces publicaciones, comparto por ahí algún pensamiento. Y llevaba tiempo o algún tiempo meditando en estos dos textos bíblicos relacionados con todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Sabemos que no hay duda de que Cristo viene pronto, no hay duda de que la Biblia dice, ¿verdad? Que son principios de dolores, todo lo que estamos viendo apunta a un evento que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está ahí profetizado claramente en las Escrituras. Pero yo quiero decirle que en medio de la circunstancia, y cuando nosotros vemos la historia bíblica, pues Dios siempre levantó hombres, ¿verdad? Para traer claridad de lo que estaba pasando en el momento. Hoy tenemos mucho ruido, ¿verdad? Claro que hay palabras que Dios habla, pero dentro de esa palabra hay que saber discernirla porque puede causar confusión. Las palabras que Dios trae son luz, ¿verdad? Pero muchas veces las palabras también pueden arrojar la oscuridad. Y yo me refiero, ¿verdad? Al texto, este texto de Job capítulo 38, verso 2, ¿verdad? Que dice, ¿quién oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y la Nueva Traducción Viviente dice, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? ¿Verdad? Aquí nosotros sabemos que la comunicación de la respuesta de Jehová a Job, cuando estaba pasando la prueba, ¿verdad?
y le dijo, ¿verdad? Luego de todo lo que embarca el libro de Job, la conversación de los amigos, las especulaciones, que por qué Job estaba pasando eso, y todo el mundo expuso su propia opinión. Y por eso es que nosotros, como predicadores o comunicadores del evangelio, tenemos que saber que nosotros estamos llamados a no llenar los silencios que hay en la Biblia con nuestras opiniones, ¿verdad? Sino esclarecer lo que Dios habló sin oscurecer lo que ya Dios dijo, ¿verdad? Eso es muy interesante, que tenemos que entender, porque muchas veces en las cosas que la Biblia guarda silencio, ¿verdad? Porque como siempre digo, hay un afán en estos tiempos de conocer lo oculto, hay mucha curiosidad, no es hambre realmente por conocimiento práctico que se traduja en una vida de agradar a Dios, sino que se traduja, que eso implique que yo pueda tener un conocimiento que casi nadie la tiene. Muchas veces ese afán de curiosidad, de una curiosidad excesiva, ¿verdad? No es que nosotros escudriñemos las escrituras, no es que nosotros investiguemos las escrituras, porque sí, ciertamente hay un mandato de Cristo para que nosotros poder escudriñar las escrituras. El problema es que cuando la Biblia guarda silencio, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a guardar silencio para entender que las cosas reveladas son para nosotros y las cosas no reveladas pues le pertenecen al Señor. Y a veces hay un afán, este afán de poder conocer las profundidades, pero no con el propósito de que yo poder agradar más a Dios, sino con el propósito de poder darme en el pecho, de poder entender cosas o tener un conocimiento, una información que casi nadie tiene, ¿no? Y prácticamente ese es el espíritu que se mueve hoy en día, ¿verdad? No escudriñar para obtener un conocimiento más profundo de la palabra que se pueda traducir en una vida práctica para Dios, de agradar a Dios, sino que se traduce, yo quiero conocer las cosas ocultas, las cosas difíciles, para que se pueda traducir que yo sé más que tú, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando la palabra de Dios, en vez de alumbrar, lo que hace es oscurecer, ¿verdad? Esto lo vemos mucho cuando surgen terremotos como el que pasó hoy en Colombia, como el que pasó en Venezuela, ¿verdad? La gente comienza las profecías de especulaciones y no sabemos delinear, ¿verdad? Un mensaje claro, ¿verdad? De qué es lo que quiere decir todo esto. Y la Biblia, hay que ir a la Biblia. Mateo capítulo 24 dice que todo esto es principios de dolores, o sea, todo apunta y señala a que el retorno de Jesucristo está pronto, ¿verdad? A levantar su iglesia. Si nosotros meramente nos quedamos observando y contemplando las señales, ¿verdad? Sin saber lo que la señal nos quiere decir, no estamos haciendo nada. Por eso es que nosotros, el propósito en este tiempo no es resaltar los terremotos, no es resaltar las señales, aunque sí se pueden comunicar, pero tiene que haber una finalidad, tiene que haber un propósito, tiene que haber una objetividad en nuestra comunicación, ¿verdad? Y ahí es donde yo entraba en este texto bíblico, ¿verdad? Que está en Eclesiastés capítulo 12, verso 9. A ver si le pongo un poquito más para poder leerlo, ya que la vejentud me está azotando, para poder leerlo aquí en la pantalla. Mire, Eclesiastés capítulo 12, verso 9 al 10 dice: cuán más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Ese texto es maravilloso cuando yo, obviamente, le estoy compartiendo, como dije en la introducción de este libro, muchas veces parte de mis pensamientos que comparto en las redes es parte de mi diario devocional, ¿verdad? Algunos lo hago como ¿verdad? Que llevo días, cuando uno medita la palabra y textos que usted lo lleva al corazón y eso sigue martillando y usted sigue ramificándose en diferentes textos y lo lleva a una línea clara, ¿verdad? Y aquí cuando tenemos la Eclesiastés capítulo 12, verso 9 al 10, en la comparación que aquí el texto es Nueva Traducción Viviente, dice: ten en cuenta lo siguiente, el maestro fue considerado sabio, le enseñó a la gente todo lo que él sabía. Y aquí es donde me quiero detener, ¿verdad? El Reina Valera, cuando fue el predicador, habla de un contexto de congregacional, ¿verdad? No un contexto, ¿verdad? Propio, sino cuán más sabio fue el predicador, lo que transmite número uno, que es en el contexto
de una congregación, ¿verdad? La variante que tenemos aquí, la traducción viviente, dice: ten en cuenta lo siguiente, el maestro fue considerado sabio, ¿verdad? Le enseñó a la gente todo lo que él sabía. Y es muy interesante porque yo meditaba en esta palabra, y es que si nosotros no solamente el predicador, el maestro, aquel que comunica en una congregación, en un grupo, en lo que sea, evangelizar, predicar, nosotros enseñamos lo que sabemos, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos al saber en la Biblia, ¿verdad? O el conocer, ¿verdad? Tienes unas implicaciones de intimidad, ¿verdad? No solamente tiene unas implicaciones, ¿verdad? Yo estaba leyendo hace un poco un libro, estaba hojeando acerca de la hermenéutica pentecostal, ¿verdad? Que no solamente tiene unas implicaciones de un ejercicio de exégesis, buscar significado, buscar comentarios, poder sacar, ¿verdad? Porque eso es la exégesis, que sacar lo que dice el texto, extraerlo fielmente, sino que en ese libro comentaba que la peculiaridad de la hermenéutica pentecostal es que se puede mezclar, o sea, se entrelaza con nuestras experiencias. Y obviamente dentro no del desorden, sino estamos hablando, ¿verdad? Dentro de lo que es esa experiencia que nosotros sabemos, que no sustituye el texto, sino que confirma el texto, ¿verdad? Porque hay gente que niegan rotundamente lo que es la experiencia, ¿verdad? Y obviamente hay que tener cuidado con la experiencia, porque la experiencia hay que llevarla a discernirla por la palabra, ¿verdad? En este contexto que vivimos, nuestra experiencia, las voces, obviamente Dios puede hablar voz audiblemente al corazón, en sueños, en visiones, y creemos que Dios puede hablar. Esas comunicaciones se utilizan, pero ojo, eso hay que llevarlo siempre a la escritura, a escudriñar la experiencia a la luz de la palabra. Entonces, cuando usted, ¿verdad? Hablando de ese tipo de experiencia, ¿verdad? Pero yo hablaba, ¿verdad? Estoy en este primer punto, que cuando el maestro enseñó lo que sabía, nosotros vamos a enseñar, nosotros vamos a poder dirigir al pueblo conforme a la revelación que Dios nos haya dado. Cuando yo hablo revelación, yo no hablo de un conocimiento oculto solamente para unos elegidos. Yo estoy hablando de ese complemento de cuando esa experiencia me clarifica. Yo puedo entender a través de mi experiencia, y lo voy a poner de este ejemplo para que me lo puedan entender. Por ejemplo, cuando la Biblia dice: Jehová mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Me pastoreará junto a delicados pastos, a ver esa mesa delante de mí angustiadores. Cuando usted tiene esa experiencia de que en el momento de la soledad, en el momento del rechazo, en el momento del abandono, el Señor se le revela, ¿verdad? Como ese pastor que lo sustenta en medio de ese desierto. Entonces esa experiencia personal, ¿verdad? Esa intimidad, esa relación que tenemos que tener con el Señor, clarifica el texto. No es que sustituya el texto, es que el texto a través de la experiencia se me revela. Entonces yo meditaba que si nosotros no hay un ejercicio claro de poder escudriñar las escrituras, y no solamente eso, un ejercicio de poder intimar con el Señor, no solamente con oración, con ayuno, sino que el Dios de la Biblia se me revele en mi diario vivir. O sea, cuando yo salgo de las puertas de mi casa, cuando yo abro los ojos desde por la mañana hasta que me acuesto, ese Dios personal, ¿verdad? Ese Dios personal obviamente no es que sustituye la Biblia, es que me confirma que la Biblia es real. Desde esa perspectiva es que Eclesiastés, ¿verdad? Está hablando. El predicador y el maestro sabio enseña todo lo que él sabía. Entonces, si mi experiencia, si mi comunicación, si mi intimidad, si mi relación con Dios está bien limitada, vamos a producir esto. En vez de traer luz, ¿verdad? En vez de traer luz en medio de la oscuridad, estamos trayendo oscuridad en medio, ¿verdad? De esta luz, ¿verdad? En medio de tanta confusión que existe. ¿Sabes? Yo no quiero, ¿verdad? Mi propósito con este texto, ¿verdad?
cuando yo lo leí, me impactó y quise compartirlo, es que nosotros como comunicadores, como esa experiencia de Eclesiastés, que Salomón se presentaba como el predicador, uno que habla en una congregación, le estaba diciendo, mira, yo enseñé todo lo que sabía, ¿verdad? Y esa aplicación se puede aplicar a nuestro contexto de manera excelente, que nosotros podemos. Entonces, yo miro al pueblo muy confundido. Yo me pregunto tantas cosas cuando hacemos observaciones. No es que uno ande investigando la vida de nadie, sino que uno observa con lo que uno ve por ahí. Y uno dice, wow, tanta confusión que existe, tanta palabra que no es atinada, ¿verdad? Y aquí donde me venía este texto bíblico, ¿verdad? Este texto bíblico de Jeremías capítulo 23, verso 13 al 21, pero que cogí el 13. En los profetas de Samaria he visto desatinados, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. O sea, Jeremías está diciendo que hay falsos profetas, ¿verdad? Supuestamente hablaban en nombre de Dios, pero estaban profetizando en nombre de Baal, ¿verdad? Y dice que hicieron errar a mi pueblo porque sus profecías. ¿Verdad? Y cuando nosotros hablamos algo desatinado, estamos hablando algo que no, ¿verdad? Que no dan el blanco, ¿verdad? De la voluntad divina. Y quiero hacer una pausa porque aquí me entró un comentario que es muy importante, ¿verdad? Dice, ahí es donde está el problema, en esa mezcla de palabra bíblica con experiencias, revelaciones exclusivas. Y no estoy hablando de exclusivas. Esto no es por sentimiento lo que queremos por experimentamos. Esto se trata de la Biblia verificada en nosotros. Porque la Biblia no se interpreta personalmente. Cuando habla de enseñar, todo lo que sabe enseñar la palabra es lo que está escrito y lo que se conoce. Eso es muy cierto. Lo que pasa es que hay una dicotomía ahí. Una dicotomía es cuando nosotros separamos dos partes, ¿verdad? Separamos una cosa de la otra. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos un texto bíblico, ¿verdad? Para contestar ese comentario que está en el libro de Primera de Juan, que me gusta utilizar eso para clarificar lo que estamos diciendo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos a ver si, ok. Yo tengo una nueva traducción viviente, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, porque de eso se trata el evangelio, ¿verdad? El evangelio es que la palabra se viva en nosotros, ¿verdad? Y ahí es cuando se confirma en nosotros. Nosotros no estamos hablando de esas experiencias exclusivas extrabíblicas, porque conocemos lo que la Biblia dice, que ninguna profecía fue traída por voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y es bueno clarificarlo por si alguien no entendió. Primera de Juan capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta, lo hemos visto, testificamos y anunciamos la vida, la cual estaba en el Padre, se nos manifestó. Entonces aquí Primera de Juan, el apóstol Juan está hablando de que esa palabra, ese logos, estaba escondido con el Padre y se nos fue revelado, ¿verdad? Esa palabra, porque Jesús es el logo, de acuerdo al Evangelio según San Juan. Juan está diciendo aquí, el evangelista, Juan, el apóstol, disculpen, dice que esa vida se nos manifestó. No solamente lo hemos visto, sino que lo hemos palpado. De eso que yo estoy hablando. De eso que Juan está hablando en su primera epístola, que no estamos hablando de un conocimiento de información, porque lo que impacta la vida es esa revelación de la palabra confirmada en nuestros corazones. No estamos hablando de experiencias extrabíblicas, ¿verdad? Que se le añaden a la Biblia. No estamos hablando de esas experiencias, ¿verdad? Que más bien no son experiencias bíblicas, son el misticismo. Yo no estoy hablando de misticismo, porque el misticismo sustituye la palabra por la experiencia. Yo estoy hablando viceversa, la experiencia que confirma la palabra, ¿verdad? Eso es lo que estoy hablando y eso es lo que está diciendo Juan en su primera epístola. Lo que hemos visto, lo que nuestros ojos contemplaron, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos palparon, se nos manifestó. Juan está diciendo, yo estoy comunicando algo que no fue que aprendí en un salón de clase, que no fue que simplemente lo aprendí
en un texto, ¿verdad? Porque claro que hay que leer la Biblia, escudriñarla. Estoy diciendo que eso que estaba ahí se nos manifestó. Lo vi, lo toqué, lo palpé, lo experimenté, ¿verdad? Y obviamente no se trata de emoción, ¿verdad? No se trata de un sentimiento, se trata de que la experiencia, porque ese es otro extremo, ¿verdad? Que hoy es muy difícil mantener un balance donde la gente no lo lleva a un extremo, ¿no? Yo no estoy hablando del extremo de la experiencia que sustituye el escudriñar las escrituras. Estoy hablando de la experiencia que confirma las escrituras. Y eso es lo que Juan está diciendo. Es como el que se convirtió. Esa experiencia libertadora, esa experiencia cuando Cristo te rompió la cadena, te libertó del vicio, de la droga, del alcoholismo, del adulterio, de la fornicación, de cuánto pecado había. Eso es lo que usted comunica cuando su experiencia de salvación. Pero esa experiencia de salvación, cuando Cristo rompió las cadenas, no solamente se debe limitar a esa experiencia, sino que es una continua renovación de nuestro entendimiento, esa continua experiencia de experimentar su amor, su paz, su gozo, ¿verdad? Su poder en nuestra vida, de cómo Dios oye nuestras oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a veces le oramos, a veces hay oraciones que se tardan en contestar, pero a veces hay oraciones que usted la ora por la mañana y por la tarde usted recibe la respuesta y no sé cuánto le ha pasado eso, ¿verdad? En ese tipo de experiencias, ¿verdad? Que no son experiencias extrabíblicas, sino que son experiencias bíblicas porque la Biblia dice que pedimos y que oremos y que vamos a recibir con expectativa de recibir. ¿Sabe? Esa experiencia confirma lo que la Biblia dice. Oré, pedí con fe y lo recibí. Bueno, uno se siente tan bien, inclusive aun cuando las peticiones tarden, uno se siente, amén. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Y uno se siente tan bien, Dios bendiga al pastor Jerry. Amén. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a nuestro hermano José Roberto. Dios bendiga al evangelista Benny Caraballo. Dios bendiga a mi hermano Molina, José Molina. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga a Wilmari. Y por ahí ve el evangelista Leroy. Dios te bendiga mucho. Benny Caraballo. Dios te bendiga mucho. Puede comentar ahí. Amén. Y nosotros pues vamos a estar interactuando con los comentarios. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de experiencia que hablamos, no hablamos por referencia, sino que lo hablamos con propiedad, porque usted sabe que ese Dios de paz le ha dado paz a usted en los momentos de una aflicción. Ahí es cuando se confirma esa palabra, ¿verdad? Entonces, estamos, ¿verdad?, meditando en estas escrituras, buscando esta conexión. Y yo meditaba en estos textos bíblicos, tanto en Eclesiastés capítulo 12, verso 9, meditaba en Job capítulo 38, verso 2, y meditaba en este texto bíblico, cómo es que muchas veces nosotros desaprovechamos una oportunidad en el escenario para dar en el blanco de lo que Dios quiere que se lleve, ¿verdad? No es que usted no hable de los terremotos, no es que usted no hable de los acontecimientos proféticos, no es que usted no hable, sino que usted utilice esa coyuntura para apuntar, porque de eso se trata Mateo capítulo 24, cuando le hicieron la pregunta, maestro, ¿qué señales habrán del fin del tiempo y de tu advenimiento? Mira que nadie los engaña, iré de guerra, rumores de guerra, habrá hambre, peste, destrucción, terremotos en diferentes lugares, pero ¿qué pasa? No os turben, esto no es el fin, esto es principio de dolor. Entonces, el problema es que nosotros nos andamos divagando, simplemente dándole énfasis a las señales, cuando el énfasis no es la señal que está ocurriendo en el momento. El énfasis es lo que está apuntando la señal en este tiempo profético. Entonces, eso debe ir acompañado con un mensaje de arrepentimiento. Debe ir acompañado con un mensaje de nosotros poder reflexionar acerca de nuestros caminos. Debe ir acompañado con un mensaje de reflexión, de vida espiritual. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos parados? También debe ir acompañado con un mensaje de reflexión. ¿Qué estamos haciendo para nosotros poder ser luz en medio de la tiniebla? Porque mientras el día dure, tenemos que alumbrar en esta sociedad. Entonces, ¿cuál es el problema cuando en estos tiempos proféticos se anuncia y se exalta más las señales que lo que apunta? Tenemos una iglesia pasiva, escondida en las casas, llegando que llegue el momento terrible, guardando comida, sin predicar, sin anunciar a la calle, sin hablar al vecino, al amigo, que Cristo está a las puertas, que es tiempo de volvernos a Dios, que es tiempo de enderezarnos, de buscar la presencia de Dios como nunca antes. Entonces,
Entonces ahí es cuando yo meditaba, wow, cuando nosotros hablamos, porque no es cuestión, ¿verdad? Cuando el texto habla, ¿verdad? Cuando el texto habla, el predicador, cuando dice e hice, él dice que el predicador escudriñó y escuchó e hizo escudriñar. Estaba diciendo que su sabiduría produjo, cuando el predicador predicó, dice que, y fue sabio, dice que produjo en el pueblo que investigar, examinar y profundizar, ¿verdad? Eso es lo que estás diciendo. Por eso es que el predicador tiene que tener sabiduría, y la sabiduría que estamos hablando es la sabiduría que viene del cielo, la que habla proverbios, es la que clama la sabiduría entre las calles. Estamos hablando que esté, disculpen, esté falto de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la investigación, de la organización y de la enseñanza. Y dice que compuso muchos proverbios. Ese texto está poderoso, lo voy a poner otra vez por aquí, ¿verdad? Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. Y aquí es cuando me impactó más el texto. Aquí esta variante de Nueva Traducción Viviente, del verso 9, porque no solamente está diciendo que los escudriñó para compartir el conocimiento, está diciendo que los clasificó. O sea, está hablando de una organización en su comunicación. Y yo enseñaba en estos días un texto que me gusta enseñarlo mucho, cuando habla acerca de que muchas veces creemos que el enemigo, ¿verdad? Que muchas veces creemos que el enemigo, obviamente, él es padre de mentira, ¿verdad? Pero la mentira y el engaño tienen muchas formas, ¿verdad? Y ahí cuando los creyentes tienen que tener un discernimiento, porque el engaño viene de muchas formas. El engaño no es una mentira, muchas veces 100% mentira, viene a veces mezclada con la verdad. Y no solamente eso, a veces la mentira y el engaño es una comunicación desordenada. Y cuando algo se comunica fuera de orden, pierde la esencia. Y yo se lo voy a mostrar por este texto que está en Romanos capítulo 6, el verso 22. Uno de mis favoritos dice, para mostrar esto: mas ahora, habiendo sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tener por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios bendiga a los que están comentando, el pastor Núñez, Dios te bendiga allá Wisconsin, Dios bendiga a Luis Daniel, que siempre está conectado desde un principio, Pedro Pablo, Dios bendiga mucho. Estamos por ahí conectados. Dios me les bendiga a todos los que están por ahí. Evangelista Josué David Sánchez, Dios te bendiga hacia adelante en Cristo. Dios bendiga a Alexis Escobar. Aleluya, Dios me le bendiga mucho. Mire, por eso le estoy diciendo que muchas veces una mentira tiene muchas formas. El engaño y la mentira del enemigo tienen muchas formas. O sea, ¿cómo te lo quiero decir? Que a veces hasta el diablo utiliza la Biblia, pero la transgiversa y la saca de orden. Porque mira, en este texto, en Romanos capítulo 6, verso 22, dice, mas habiendo ahora sido libertado del pecado, hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero muchas veces cuando nosotros escuchamos a la gente predicar, ¿verdad? Ellos proyectan o enseñan que la finalidad de la santificación. No. Inclusive la santificación tiene un orden, ¿verdad? Y si vamos a hablar de la doctrina de la santificación, tenemos que hablar primeramente que la santificación sucede cuando la gente recibe a Cristo como su Salvador. Es el primer paso de la santificación. El segundo paso es la santificación progresiva, ¿verdad? Y aún estando en Cristo, esa santificación sigue progresando en nuestra vida, ¿verdad? Usted puede buscar 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, ¿verdad? Así como tenemos tales promesas, limpiamos toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando en la santidad, en el temor de Dios, ¿verdad? Y también está la santidad plena, o sea, la santidad de la glorificación, cuando lleguemos a eso que Juan dice, hermano, cuando Él se manifieste, seremos tal y como Él es. Entonces, ahí hay tres fases de esa santificación. Pero cuando usted habla a la gente en su, ¿verdad?, fervor, que a veces nosotros los predicadores predicamos, y a veces se proyecta que la finalidad es la santificación, ¿verdad? Y muchas veces le queremos enseñar santificación
Salimos afuera a la calle a predicar santidad. Cuando la Biblia dice que hay un orden, primero tiene que ser libertado del pecado. Segundo, ser hechos siervos de Dios, ¿verdad? Y ese contexto de siervo, ¿verdad? Tiene una connotación, obviamente, de esclavo, pero no un esclavo como usted lo piensa, sino que es un esclavo por amor, que es una persona que entiende el precio que se pagó por él en la cruz del Calvario, ¿sí? Y que cambió de dueño. Antes era esclavo del enemigo, del pecado, ahora es esclavo de Jesucristo, no por obligación, no por una carga, sino por amor, porque entiende perfectamente el mensaje de la cruz del Calvario. Entonces, ahí hay un orden. Primero, libre del pecado, ¿verdad? Segundo, hecho siervo de Dios, ¿verdad? Para que obedezca la palabra, tener por vuestro fruto, y el fruto es la santificación. Si no hay una liberación del pecado, si no te conviertes un siervo, un discípulo, jamás vas a entrar en el fruto de la santificación, y como fin, porque entonces la santificación, ¿verdad? Tiene como la finalidad la vida eterna. Entonces la finalidad es la vida eterna, pero a veces nosotros predicamos las cosas en desorden, ¿verdad? Queremos santificar a la gente cuando todavía están ahí, no entran en el nivel de discipulado, todavía no están entrando en ese nivel de obediencia al Señor, y queremos rápido correr con la gente para que la gente entre a ese nivel que usted cree que ya llegaron, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia se predica en desorden, ¿verdad? O cuando la Biblia se pretende dar un tema más énfasis que otro, ¿verdad? Porque la Biblia no solamente habla de la santificación, ¿verdad? Como un tema que está dentro de la doctrina de la salvación, ¿verdad? La santificación. La Biblia habla de la imputación, de la justificación, de la sustitución, de la gracia, ¿verdad? Todas esas palabras componen lo que es la doctrina de la salvación. Entonces, yo como predicador, ¿verdad? O usted como maestro, si no hay una clarificación total de esos conceptos bíblicos que se han experimentado en su vida, puede ser que el Dios que yo predique el domingo en mi púlpito con mi Biblia sea un Dios que es hecho conforme a lo que yo creo, a mis opiniones, a mi precepto, a lo que yo entiendo. Por eso es que nosotros no estamos llamados a llenar de opiniones, sino que estamos llamados a llenar la Biblia. Por eso es que este texto me llama la atención, porque la Biblia dice: en cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó al pueblo. Ahora la pregunta es: ¿por qué el pueblo anda chueco? ¿Por qué el pueblo anda confundido? ¿Por qué el pueblo? Porque probablemente lo que estén escuchando, ¿verdad?, sea una persona que en vez de arrojar luz, palabras con luz, sean palabras que estén arrojando oscuridad, ¿verdad? Y eso tiene varias implicaciones. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Job, nosotros entendemos que había unos amigos de Job que llegaron en el momento de la aflicción, que querían meterse en el terreno que le correspondía al Señor, porque los primeros 2 capítulos nos narran la historia de cómo Job llegó. Usted como lector sabe cómo Job llegó a ese estado, de esa crisis, de esa prueba permitida por Dios, ¿verdad? Porque Job era un hombre perfecto, temeroso, recto, justo, temeroso y apartado del mal. Pero eso que Dios permitió, Job no tenía acceso a esa información, ¿verdad? Los amigos que fueron allí tampoco tenían acceso, sino que comenzaron a hablar especulaciones. Y muchas veces eso sucede porque muchas veces, yo predicaba ayer, que muchas veces nosotros queremos entrar en el territorio de la soberanía de Dios, en el terreno que es el Dios soberano. Ayer yo predicaba acerca del Salmo 46, acerca del Selah, ¿verdad? De esa pausa que homiléticamente se puede aplicar, ¿verdad?, en esa predicación, aunque realmente el significado real no se conoce, pero homiléticamente sabemos que hay una pausa en esos cánticos, ¿verdad? Y yo le decía a la congregación: mire, Jehová, ¿verdad?, que era un salmo, no se sabe históricamente dónde sucedió, pero sí se puede aplicar que es un salmo como que Israel estaba sitiado en medio de la guerra. Y yo hablaba, ¿verdad?, de la soberanía de Dios.
de ese Jehová que muchas veces permite la circunstancia, permite la guerra, y aún en medio de la guerra te dice, estad quieto y conocer que yo soy Dios. ¿La? Aún en medio de la guerra, Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Y el salmista estaba diciendo, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, traspase los montes al corazón de la mar. Y esa expresión poética del salmista quería decir, hay una tipología que los mares representan turbulencia, la tierra representa estabilidad. Y lo que expresaba el salmista era que las cosas estaban patas arriba. Ahora lo que parecía estar firme estaba dentro del mar, en la agitación, ¿verdad? En la turbación, ¿verdad? Y el salmista estaba diciendo, mire, ¿por qué se turba? ¿Por qué estás quieto y reconocer que yo soy Dios? Entonces, en ese Selah, ¿verdad? Que eso es lo que estaba predicando ayer desde el púlpito, en ese momento de pausa que tenemos que hacer porque andamos la vida tan corriendo, tan a la ligera, andamos corriendo de aquí para allá, tanta confusión, tantas malas noticias, que si la economía, que si la guerra, que si Irán, que si el terremoto, que si el hambre, que si una amenaza de una próxima pandemia, que si la vacuna, que si la pandemia, bueno, un montón de cosas. Si uno está diciendo hello, toma una pausa, está quieto y reconoce que yo soy Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa soberanía de Dios, ¿verdad? Yo doy un ejemplo, era que cuando usted era muchachito en su casa, sus padres hacían cosas o tomaban decisiones que no necesariamente me tienen que explicar a mí. Y a veces yo no las entendía. Ya bien tiene que ser relacionado a mi persona o relacionado en el asunto familiar general. Y así mismo se trata de Dios. Cuando yo entiendo que hay un soberano Dios, que esa palabra soberanía tiene unas implicaciones que Dios está por encima de todas las cosas y todo está debajo de él. Tiene unas implicaciones de que Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Porque dentro de la soberanía también se habla y se discute del tema de lo que es el cuidado de Dios de su creación, que él como creador no se fue y se desconectó de la creación, sino que él tiene conexión, él tiene cuidado. Entonces, muchas veces la iglesia, tanto en asuntos personales, asuntos escatológicos de lo que estamos viviendo, de las señales, a veces la iglesia no sabe entender lo que Dios nos está diciendo. Está quieto, ¿verdad? Reciba paz, reciba la paz. Él es el que está en control. Y muchas veces entramos en temas que si la élite, que si aquello. Mire, mi hermano, yo siempre lo digo en mi live cuando estoy tocando temas acerca de la escatología de los tiempos finales. Aún en el Apocalipsis, ni la bestia ni el falso profeta hará más de lo que está escrito. Hay un límite en los juicios. Todas las plagas que pasan en Apocalipsis tienen delineado un tiempo dentro de ese tiempo escatológico del tiempo del fin. Ni el diablo, ni la élite, ni como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Tienen una total libertad de hacer lo que a ellos les plazcan sobre la faz de la tierra. Jehová está en control. Y el salmista decía que aunque las tierras, aunque las naciones bramen, Jehová dio su voz y derritió la tierra. Entonces, qué interesante que ya me estoy hablando porque estamos meditando la palabra, ¿verdad? Y cómo todo conecta, ¿verdad? Cómo es que muchas veces queremos entrar en ese territorio de la soberanía de Dios. Hacemos temor, ¿verdad? Y yo en mi introducción ayer en el Salmo 46 decía, Dios es mi amparo, mi pronto auxilio en la tribulación, por tanto no temeré. El salmista no partió para entender a Dios desde su tribulación. Él se paró en Dios y miró la tribulación. Entonces, cuando nosotros nos paramos en la crisis, en la tribulación, en todas las malas noticias que estamos recibiendo y estamos continuamente bombardeados y comenzamos a mirar a Dios, nuestra percepción de Dios se distorsiona. Por eso es que tenemos pseudos profetas, pseudos maestros, pseudo escatólogos parándose en la crisis y mirando a Dios. Entonces, eso es lo que transmite al pueblo. En vez de transmitir luz, ¿verdad? Esperanza, paz, en medio de los conflictos, en medio de las cosas que suceden, nos paramos desde la crisis para interpretar a Dios. Pero no es así. Usted se para en Dios para interpretar la crisis. Es viceversa. Entonces,
si yo como predicador hago ese ejercicio, ¿qué yo voy a comunicarle de mi altar? ¿Qué yo comunico cuando predico? ¿Qué yo hablo cuando comunico? Por eso es que usted da lo que usted tiene. Si usted tiene, sus palabras van a alumbrar o sus palabras van a robar. Y yo quiero decirle que esto es una responsabilidad demasiado grande. Hoy en día la predicación se ha convertido como un hobby, como un pasatiempo, como un medio de monetizar, como un medio de alcanzar fama, como un medio de ejercer influencia. Pero esas palabras que están aquí a mí me ponen a temblar. Porque el que está escribiendo este texto en Job capítulo 38, verso 2, no es fulano, es Jehová. Y le está preguntando a Job, en medio de lo que no entiende, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Esta comparación que tenemos aquí, nueva traducción viviente, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Por eso la Biblia dice que sus juicios son insondables, pero es parte de la sabiduría y del plan profético de Dios para estos tiempos. Y no solamente se aplica a los asuntos escatológicos, se puede aplicar a nuestra vida. ¿Quién es el que está oscureciendo el consejo, la sabiduría de Dios con palabras tan ignorantes? Una pregunta. Entonces, muchas veces nos paramos desde la crisis para interpretar a Dios cuando nos tenemos que parar en Dios para interpretar la crisis. Y ahí es donde la iglesia muchas veces falla. Nos paramos en los acontecimientos finales, en la crisis del momento, para interpretar la esperanza. Yo me tengo que parar en las escrituras. Las escrituras me dan esperanza, me hablan del plan final, me hablan, porque aquí está del Génesis y Apocalipsis. Cómo comenzó la historia y cómo va a terminar la historia. El Dios que tuvo el control del pasado es el mismo Dios que tiene el control del presente. Entonces, a mí me ponen a temblar esas palabras que muchas veces nosotros como predicadores la tomamos tan liviana. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es quién es el que duda de mi sabiduría con palabras tan ignorantes? ¿Verdad? Por eso es que cuando hay acontecimientos proféticos, usted ve que hay una contradicción. ¿Verdad? Tiempos finales, y otro dice, no, que fue la mano de Dios, el juicio de Dios. Y usted dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál de los dos es? Unos dicen que viene el juicio por causa del pueblo de Dios, y otros dicen, no, por causa del pueblo impío. Hay dualidad y hay confusión, porque queremos explicar la sabiduría de Dios en su soberanía, cómo Dios está actuando en medio de estos tiempos, ¿verdad? Entonces, te bendiga, dice, pido oración por salud. Amén, vamos a estar orando. Bueno, al final vamos a terminar con una oración para finalizar este asunto. Bendiga a los que están por ahí entrando. Puede compartir este live en su página con un amigo, por donde quiera, para alcanzar más personas. Entonces, cuando usted entiende la responsabilidad, verso 10, yo quiero finalizar con este verso 10 para terminar donde comencé. Mire, no solamente el texto está diciendo cuán más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, ¿verdad? E hizo escuchar, escudriñar, compuso muchos proverbios. Verso 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente las palabras de Dios. Está poderoso eso. Mire, porque aquí hay algo que tenemos que entender. Procuró hallar palabras, que dice ahí, deleitantes, que significa agradables. Entonces, aquí lo que está diciendo es que hay un equilibrio, por tanto existe un equilibrio, palabras agradables y palabras de verdad.
Por eso que un buen comunicador no sacrifica la verdad para agradar, pero tampoco utiliza la verdad como excusa para comunicar de manera innecesariamente áspera. Eso es lo que está diciendo. Porque no solamente nosotros predicamos para que la gente aprendan, enseñan, investiguen, profundicen, aprendan a arrojar luz en medio de sus circunstancias, sino que el predicador dice que halló palabras agradables, ¿verdad? Por eso es que yo siempre he dicho, muchas veces la valentía no quita lo cortés. Por eso que el mero hecho de nosotros hablar palabras crudas, que muchas veces, bueno, llevo predicando los 19 años, yo lo he utilizado en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero según uno va madurando, va creciendo, uno dice, espérate, que hay que mejorar esta comunicación. Claro, a veces uno habla palabras que no son tan finas para que la gente escuche en su lenguaje, ¿verdad? Pero muchas veces creemos que la predicación valientona, ¿verdad? Es la que insulta, ¿verdad? La que agrede, la que insulta a las personas, ¿verdad? Y muchas veces si conseguimos palabras agradables que expresar, muchas veces creemos que somos, porque muchas veces creemos, porque estamos huyendo tanto, ¿verdad? De no ser aduladores. Una cosa es adular, ¿verdad? Que son palabras que alaban o exaltan a alguien, pero con una doble intención, ¿verdad? Nosotros no queremos hacer aduladores, adular o endulzar el oído. Pero sí hay una enseñanza bíblica que el predicador buscó palabras agradables, ¿verdad? Para describir y hablar rectamente la palabra. Y esa palabra rectamente es precisamente lo que queremos transmitir en esto. Es que el maestro fue palabras correctas expresadas con la verdad y con claridad, ¿verdad? Con claridad. Está diciendo en esta experiencia, en esto que llevamos hablando aquí unos minutos, y es que la predicación y la comunicación de la palabra no solamente se predica desde que yo tengo que conocer a ese Dios para dar a conocer a Dios. Es que yo doy a conocer lo que Dios me dio a conocer a mí para dárselo a otro. Por eso es que hay una responsabilidad. Tu testimonio, tú tienes una responsabilidad con tu testimonio para compartirlo con otro, porque lo que Dios te da a ti, tú lo puedes compartir con otro. Ahí es donde ese dolor, esa experiencia, ese trago amargo se convierte en bendición para otro. ¿Sí? Pero desde esta perspectiva, ¿verdad? De un comunicador, de un predicador, tenemos que comunicar la verdad con claridad, ¿verdad? Y claridad significa que la gente pueda entender que esa palabra pueda alumbrar tu camino. Y yo leo ese texto bíblico y como dijo ahorita, me pone a temblar. Porque ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que está dudando acerca de la sabiduría de Dios? ¿Quién es el que está poniendo en tela de juicio? ¿Quién es el que tiene aún buenas intenciones? Porque aquí no valen las buenas intenciones. Usted puede tener las mejores intenciones del mundo, pero si esa comunicación no arroja luz en medio de las tinieblas de la gente, no estamos sumando, estamos restando. ¿Usted me está entendiendo? Estamos restando. Y yo creo, para ir finalizando este asunto, de que tenemos demasiada tiniebla, demasiada tiniebla. Y cuando me refiero a tiniebla en el sentido bíblico, es ausencia de luz, y la luz es la palabra, y esa oscuridad es confusión, falta de revelación. Tenemos mucha oscuridad en el panorama y Dios está llamando a que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. No solamente como nuestro testimonio, porque estoy utilizando el texto de la experiencia de Salomón, como él se llama el predicador en ese contexto congregacional. Palabras agradables y escribir rectamente las palabras de Dios, ¿verdad? Y esa palabra rectitud es que lo que dice Pablo, el consejo a Timoteo: preséntate tú como obrero aprobado, que interpreta bien la palabra de verdad. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y que no tiene de nada de qué avergonzar.
Entonces, procuremos nosotros ser que podamos arrojar luz, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque hay un ministerio nuevo hoy. Es el ministerio de analistas de culto. ¿Sabes? Son gente que no te siguen, no te dan like, no quieren saber de ti, pero se meten en los cultos. Estoy hablando en sentido general. Es una actividad y ellos van a criticar. Imagínense, si la predicación no es exacta, es un peligro. Imagínense ese tipo de actitud. O sea, ellos están abonando a las tinieblas, están abonando al chisme, abonando a la contienda, abonando a la mala sospecha, abonando a la disensión, abonando a la desunidad, en medio cuando existe tanta confusión, tanta tiniebla y tanta. Yo en lo personal soy selectivo con las noticias que escucho. Son realmente abrumadoras. A mí me conforma saber que yo sé que Cristo está en cualquier momento a retornar y que Pablo dice que hoy está más cerca que nunca, hoy está más cerca que cuando creímos nuestra salvación. Entonces, cuando usted entiende ese mensaje, la Biblia es más que suficiente para entender el tiempo profético que estamos viviendo. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor es abrumador, ¿verdad? Y no es que tengamos miedo, y no es que estemos suavizando, es que es serio lo que está pasando en este momento. Así que Dios me le bendiga mucho. Vamos a dar un último saludo por aquí. Luis Daniel Colón, Conde Junior. Ese hombre siempre está ahí desde que yo comencé con los lives de hace años. O sea, hay que enviarle un premio un día a esto. Dios bendiga a mi hermano Pastor José de Cruz, Carolina del Sur, si no me equivoco. William González, Dios te bendiga. Zaida Arroyo, Dios te bendiga. Catherine se está gozando. Y ahí está otra vez nuestro hermano Luis Daniel Conde Junior. Así que vamos a terminar con esto, esta oración, ¿verdad? Aquí alguien nos ha pedido por salud y por sabiduría. Padre, damos gracias por la bendición, por compartir esta palabra en nuestro medio. Te pido que aún grabado pueda alcanzar corazones y pueda lograr el objetivo que es arrojar luz en medio de la crisis de alguien. Señor, mira los que piden por salud. Te pedimos que usted es un Dios que sana. Padre, mas el herido fue por nuestra rebelión, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por tus llagas fuimos curados. Padre, toca los cuerpos, sana el corazón, sana el alma. Padre, y glorifícate. Tu palabra dice que esté falto de ser, pídale a Dios, dando cada día más sabiduría para poder caminar. Padre, toda confusión, todo lo que quiera confundir las mentes, lo reprendemos y lo echamos fuera. Padre, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón para que esa paz de Dios se manifieste en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Así que Dios me le bendiga. Un abrazo por ahí. Hasta una próxima ocasión. Dios me le bendiga.